Sí, bueno, muy buenas noches, John Jairo, gracias. Buenas noches a todos los asistentes, a Adriana Marcela, que acaba de entrar, Andrés David, Diana, Spencer, ¿cómo están todos? Bueno, el día de hoy iniciamos con el módulo número 3, referente hacia el aspecto de cómputo forense o informática forense. Estos temas que vemos en la pantalla son los temas que vamos a tratar durante las dos siguientes sesiones. Es el tema de cómputo forense o informática forense y conociendo todo el tema de herramientas que vamos a implementar en un momento dado. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Víctor Hugo Rico Macías, trabajo con la empresa iTech, soy entusiasta Microsoft, certificado como investigador digital forense y trabajo en el área de seguridad hace algunos años. Para el día de hoy pues vamos a iniciar mostrándoles que en detalle qué es lo que vamos a tratar durante esta sesión o estos módulos. Inicialmente la sesión número 5 nos hablará de los conceptos y bases de la informática forense. Veremos qué es la evidencia digital y después de esto pasaremos a la sesión número 6, donde entraremos a ver los fundamentos de la informática forense, como el ciclo de vida, qué es lo que debe hacer un profesional forense, entre otros temas. Asimismo, entraremos a ver cuáles son los orígenes o qué originan las actividades forenses o a qué se debe de que esta ciencia haya tomado tanta fuerza en los últimos años. Finalmente, en el módulo 4, en la sección 7 y 8, estudiaremos o veremos cuáles son las herramientas más comunes que tiene la informática forense, lo que desarrollan y con lo que se trabaja en los laboratorios forenses, y finalmente haremos unos laboratorios de creación de todo un ambiente de máquinas virtuales y veremos algunos ejemplos sobre cómo se puede iniciar en este proceso como recolector de evidencia digital o profesional en el área forense. Como ven, son muchas las herramientas, pero vamos a nombrarlas, a ver qué hace cada una de ellas, pero en la práctica vamos a ver solamente algunas, ya que en su totalidad se ven en el módulo o en el curso interno o más adelante de este curso de ciberseguridad. En la sección de informática forense se ve todo en detalle. Ahora estudiaremos los aspectos relevantes que nos van a dar a conocer qué es esta ciencia y de qué manera podemos iniciarnos en ella, para que los que están integrados con ya el curso, que ya veo que muchos han comprado el curso de ciberseguridad y están integrados con la plataforma, ya van a poder continuar con el proceso. ¿Qué vamos a ver hoy? Pues iniciamos con la sesión número 5, conceptos y bases de la informática forense y lo que es la evidencia digital. Para iniciar es importante pues conocer o tener claro el concepto. Aquí tenemos un concepto que lo sacamos de un curso sobre informática forense al cual pues asistimos alguna vez, pero podemos decir que esto es una ciencia, como lo menciona el slide, es sistémica, es una ciencia que nos va a permitir administrar sistemas de información y que basa todo en hechos premeditados o en hechos que han sucedido, en donde la labor del profesional es recolectar la mayor cantidad de pruebas con un peso probatorio suficiente para que sean válidos ante un juez o ante un proceso jurídico. Esta recolección de esas evidencias es el paso número 1 que debe realizar o que se debe realizar en el proceso del ciclo de vida de la evidencia digital, para lo cual podemos realizarlo de diferentes maneras. Hay muchas técnicas de realizarlo y esto ya es
el inicio donde el profesional podría llegar a detectar o a tener ya localizadas algunas pruebas o algunas evidencias en los escenarios que maneje. Lo importante es que conozcamos que es una ciencia, que es sistémica, que se basa en hechos reales, en hechos premeditados, que se tienen que recabar pruebas y tiene que tener un peso probatorio muy grande para un juicio. Y aquí, en la escena del crimen, así como en algunos delitos que se cometen eventualmente y se conocen elementos de la escena del crimen, dentro de la informática forense se dice que la escena del crimen es el computador, la red, el dispositivo de almacenamiento o cualquier dispositivo que se encuentre conectado, y más adelante los que estén en el curso van a ver que existe algo que se llama la escena del crimen y sus elementos, en donde vamos a ver que entre el escenario y el supuesto delincuente siempre va a haber una conexión. Entonces es de suma importancia el conocer que en el recaudar la información y las pruebas necesarias es donde va a estar concentrada la mayor responsabilidad del profesional que realice esta tarea. Las nuevas leyes de delitos informáticos y la de firmas electrónicas y mensajes de datos, que son leyes que han venido tratándose desde hace varios años en Colombia y en Latinoamérica, son los que realmente han abierto procesalmente y de manera definitiva pues todos los elementos probatorios informáticos a los que un profesional está sujeto a recaudar y a dar a conocer. Todas las operaciones comerciales que se realizan hoy en día tienden obviamente a manejar dinero electrónico y entre otras cosas pues a reducir costos y ampliar los mercados a través de tecnologías de información como redes informáticas. Es por esto que vemos que esta ciencia se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. Entonces, como concepto podríamos dejar que la informática forense es una ciencia la cual nosotros ya vamos a ir incursionando, vamos a ir trabajando, y es una ciencia que nos va a permitir de alguna manera pues ya avanzar en todo lo que son las fases del proceso. Existe otro tema al que nosotros denominamos o conocemos como cómputo forense, y que en ocasiones de pronto se confunde o se podría llegar a confundir con la informática forense. Realmente el cómputo forense es todo el proceso de identificación, resguardo o preservación, análisis de toda la evidencia digital que se encuentra almacenada en dispositivos de almacenamiento. Quiere decir esto que el cómputo forense serían todas las actividades y los procesos que realiza un profesional sobre un medio de almacenamiento, llámese disco duro, llámese memoria, llámese SD-RAM, memoria USB, etcétera. Entonces, todos los procesos que se realizan para recolectar o recabar información y analizarla, preservarla, es a lo que nosotros llamamos cómputo forense. En sí, los procesos de recuperación de datos muchas veces estarían denominados o estarían dentro del marco del cómputo forense como actividades que hay que desarrollar para poder tener éxito en el objetivo que se pretende, ¿no? Entonces, esto es un procedimiento que nosotros ya debemos manejar, debemos entender. Es decir, que el cómputo forense pues maneja obviamente diversas herramientas informáticas para poder determinar el estado en que se encuentra cualquier sistema informático después de que todo lo que tiene que ver con la seguridad de ese medio ha sido vulnerado o ha sido sobrepasado. Todo esto de la recolección, la preservación y el análisis de esas evidencias en los medios de almacenamiento
tienen una finalidad, y esa finalidad es encontrar evidencia digital, que con toda certeza, con diferentes técnicas, algunos intrusos han podido vulnerar en un momento dado. Entonces, es importante que tengamos esto claro, vuelvo y lo repito, y es la forma en la que nosotros ya incursionamos en toda esta parte inicial. Quiero ser muy claro con todos estos conceptos porque más adelante vamos a llegar a procedimientos que tienen mucho cuidado, requieren mucha importancia y debemos conocer muy bien para no cometer errores, porque muy posiblemente, y ha sucedido, un procedimiento erróneo o un procedimiento que se ha llevado a cabo de manera no técnica ni bajo los estándares o los procedimientos que se deberían realizar, o nos puede convertir en un investigado o en un demandado y no en un investigador como normalmente solemos ser, o nos puede también echar abajo meses o años de investigación, porque evidentemente se han recolectado evidencias, se han recolectado pruebas, pero así tengan el peso probatorio ante un juez, si hay problemas o hay inconsistencias en la parte técnica al recolectar la información, todo el proceso se puede llegar a caer. Entonces es muy importante que estos conceptos los tengamos muy claros. Bueno, los objetivos que tiene la informática forense son varios. Lo primero que necesitamos lograr cuando estamos realizando procesos forenses es compensar todos los daños que estos intrusos o estos maleantes o crackers han causado tanto a las empresas como a las personas las cuales se han visto vulneradas. Caso o ejemplo que podemos llevar a colación ahorita. Todas las personas que por una u otra forma han sido suplantadas su identidad por un descuido en alguna empresa, teniendo en cuenta, por ejemplo, hoy el tema de fuga y robo de datos, y que por descuido de una organización, esta persona haya sido suplantada su identidad y haya sido vulnerado en cuanto a la parte económica o sus derechos, y le toque pagar de pronto multas o le toque pagar cuentas bancarias o servicios que no ha consumido, debe tenerse como un precedente muy valioso para cuando se llegue a recolectar pruebas o exista una investigación informática o exista una investigación de algún delito informático que se haya cometido y que a raíz de ese robo de datos haya tenido problemas alguna persona. Entonces, aquí la compensación de los daños podrían llegar a ser económicos, obviamente habría una demanda, pero en el caso de otros delitos como son por ejemplo el phishing o delitos como son por ejemplo el bullying, o como sucedió hace unos días en una noticia donde un caso de bullying o un caso de ciberbullying generó tanta desilusión o tanta depresión en una niña de 14 años que la obligó a matarse. Entonces, este es un caso en el que ya si se hace una investigación, se recolectan pruebas y se detecta que la persona que generó el bullying pudo crear algún tipo de interferencia en la personalidad de esta niña y la obligó a matarse. Podría llegar a existir algún dolo, alguna culpa de asesinato, muy posiblemente, y esta compensación de daños ya sería mucho mayor, y lo que se buscaría con todas las pruebas recolectadas es precisamente eso. Lo siguiente sería la persecución y el procesamiento judicial de criminales informáticos. Hoy en día el tema de robo, espionaje industrial, espionaje empresarial, el tema de robo de datos, es algo que nos tiene que interesar a todos, y precisamente las entidades judiciales dedicadas a todo lo que es la parte de investigación digital, como es la División de Delitos Informáticos de nuestro país,
tiene este objetivo, y la informática forense pues obviamente también, y debe ser para nosotros los que incursionamos en esta práctica una de las premisas más importantes, ya que necesitamos de una u otra manera llegar en su conclusión no solamente a la compensación de los daños a la persona que ha sido vulnerada, sino al procesamiento judicial de los mismos. En Colombia se han logrado detectar, prevenir muchos robos a nivel electrónico con tarjetas de crédito, robar cuentas de bancos, etcétera. Pero también se han logrado capturar muchas personas, muchas bandas criminales que al correr de los años han realizado procedimientos ilícitos y han logrado tener pues éxito en muchos de sus incursiones, pero pues ya con las técnicas modernas, con las herramientas modernas y el entrenamiento que han recibido nuestras instituciones, se ha logrado tener excelentes resultados. Todos conocemos resultados de capturas de procesos con grupos al margen de la ley, etc. La siguiente premisa o el objetivo que tiene la informática forense es la creación y la aplicación de medidas para prevenir casos similares. Hablando de esto, pues, ¿qué más que la creación de diferentes leyes como la 1266, ley de habeas data aplicada a la mayoría de empresas, especialmente las empresas financieras, en donde hace mucho tiempo los bancos han venido realizando campañas publicitarias para que tengamos en cuenta el cambio de nuestras contraseñas de tarjetas de crédito, de tarjetas débito, de los cuidados que debemos tener cuando accedemos a los portales web, entre otras. Son actividades o son proyectos que ya tenemos en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, donde se cumple otro de los objetivos que estamos viendo acá, la creación y la aplicación de medidas para prevenir casos similares, concientizar y sensibilizar a las personas, concientizar y sensibilizar a los niños en el uso de estas tecnologías modernas, en cuanto a los valores que debemos tener en el uso de tecnologías cuando estamos chateando, cuando estamos realizando transacciones, en el respeto que tenemos que tener por ese amigo o ese familiar o ese empleado o ese jefe que está digitando una contraseña, así sea de su correo. En el caso de muchas personas me han pedido algunas veces que le craquee la clave a la esposa o que le craquee la clave al novio, y pues estos son temas de ética en el que nosotros debemos tener muy en cuenta. Pero si nos ponemos a analizar esta situación, ya toda esta cantidad de leyes que tenemos en Colombia, como la 1273, la ley de delitos informáticos, y la reciente ley 1581 de protección de datos personales, son evidencias que nos muestran el interés que hay por los países y por las naciones en combatir todo este tema del flagelo de la ciberseguridad, de la ciberdelincuencia. Muchas personas no lo creen, pero estamos viviendo guerra cibernética, estamos viviendo escenarios muy complejos en donde día a día roban y suplantan identidad y roban a muchas personas en sus cuentas bancarias, en sus tarjetas de crédito, y muchos de ellos no son reportados. Entonces, los objetivos de la informática forense como una ciencia que es la mano derecha o es una de las herramientas principales de la parte judicial en Colombia y en Latinoamérica para el tratamiento de delitos informáticos, lo veíamos en la sección pasada, cuando el ingeniero John Jairo nos hablaba de las bandas delictivas de ciberdelincuentes, en donde un capo contrata a un granjero y ya se tiene un cracker y es el que realiza todo el ataque. Ya existen grupos al margen de la ley que han cambiado sus formas de delinquir porque se han dado cuenta que detrás de un computador o detrás de un botnet o detrás de una red de computadoras su identidad no va a ser expuesta. Tienen tienen inversiones muy pequeñas frente a lo que tenían que invertir para poder realizar sus actividades ilícitas en otras formas, y esto es lo que a nosotros nos deja muy claro de que todas las herramientas que se han venido dando pues han surtido efecto y día a día pues lo van a seguir haciendo.
es importante ya conocer este tema referente a los objetivos. Pero la informática forense no solamente tiene unos objetivos, sino que posee unas bases. ¿En qué se fundamenta? ¿O por qué se ha creado? ¿O de qué manera nosotros podemos entender cuál es el fundamento o es el porqué de esta ciencia? Bueno, pues muy fácil, tenemos acá unos puntos que vamos a explicar. A raíz de auditoría y inspecciones a computadores y páginas web, las auditorías informáticas que se han hecho en las empresas han dejado ver que día a día las empresas pues son más vulnerables, creen que nunca les va a pasar nada, y es algo que en este momento ya muchas no piensan de esa manera, han despertado y nos han permitido como profesionales en el área de seguridad llegar a mostrar de pronto nuestros portafolios en las empresas, poder demostrar con algunos test y análisis de vulnerabilidades básicos cuáles pueden ser vulnerabilidades sencillas que tienen en su infraestructura. Y a raíz de todas estas auditorías e inspecciones que se han dado a nivel informático, han surgido muchos errores, muchos problemas que, conectándolos con algunos eventos delictivos, se han dado cuenta las empresas que a raíz de esas auditorías se han evidenciado muchos problemas de seguridad, muchos bugs o huecos de seguridad en sus infraestructuras, y por eso han perdido mucho dinero o mucha información. Otra de las bases es la ubicación de origen de correos anónimos y archivos anexos. Sabemos que los correos electrónicos, las transferencias, los mensajes SMS y la comunicación entre las personas a través de Internet en los últimos años han incrementado muchísimo el tráfico de este tipo de servicios o protocolos en la red, y muchos de los delitos informáticos que vimos en la sesión pasada son utilizando correos electrónicos, como por ejemplo técnicas de ingeniería social para hacer por medio de un correo electrónico caer a un cuentaviente en un tema de phishing, o enviar correos electrónicos de pronto amenazantes o calumnias. Son algunos de los problemas que conocemos, y precisamente el tratar de ubicar desde dónde han salido estos correos o quién pudo haber sido la persona que generó este delito o que cometió este delito es otra de las bases que nos dan a entender el por qué existe la informática forense, así como determinar quiénes son los dueños de esos dominios en los cuales se prestan o han sido vulnerados, y si han sido utilizados como por ejemplo dominios o páginas que propagan malware, o dominios o páginas que han formado parte de botnets para poder realizar ataques a servidores, ataques de denegación distribuida de servicios. Y quiénes son esos propietarios que inconsciente o conscientemente han logrado dejar que sus sitios sean utilizados por delincuentes para diferentes ataques. Aquí también se evidencia uno de los fundamentos bases de la informática forense, como es tratar de trabajar o determinar cuáles son los dominios y desde dónde o de qué países se están generando la mayor cantidad de ataques, así como cuáles son los dominios y las infraestructuras que son más vulneradas día a día. Entonces, este tema de la web, este tema de las aplicaciones, este tema de los dispositivos móviles, ya forman parte de nuestras vidas, y hacia el futuro mucho más lo van a hacer, y hemos visto que día a día toda la cantidad de delitos informáticos que se dan son la razón por la cual la informática forense trabaja, funciona y existe hoy en día. Y creo que en los últimos 3 o 4 años se ha tenido esta ciencia o esta carrera como profesional en informática forense mucho auge y mucha aceptación. Asimismo, otro de los fundamentos es el tema de pruebas de violación de derechos de autor. Bueno, creo que muchos conocimos hace unos años no muy lejanos el famoso tema de la ley SOPA, la ley que estaba tratando o la ley que quería de pronto prohibir el uso del internet para el tema de poder bajar o poder obtener información gratuita en la red,
o que la gente compartiera o colocara información que ella quisiera, partiendo de que el origen de la razón de Internet es que es gratuito y la información se debe compartir. De hecho, vimos el cierre de algunos portales en Internet, especialmente un portal muy importante donde nosotros podríamos conseguir datos, páginas, libros, música, videos, etcétera, de manera gratuita. Entonces, en estos problemas, en estas actividades o en estas tecnologías y la forma en que los delincuentes informáticos han encontrado en estos para poder cometer sus delitos o usufructuarse y beneficiarse económicamente, son las bases en las que vemos que la informática forense toma importancia para poder llegar a nosotros y poder ayudarle a la parte jurídica a solucionar muchas incógnitas o a solucionar posiblemente muchos delitos de los cuales nosotros conocemos hoy en día. Otro de los fundamentos o las bases que debemos conocer es el control preventivo y restricción del uso de computadores en Internet. Últimamente, y en los años, hace unos 3 o 4 años, se volvió muy fuerte el tema de la implementación de seguridad en la nube o seguridad en cloud o data centers, y por esto nació el tema de las páginas seguras, de empezar a tener aplicaciones seguras y empezar a prevenir y restringir el acceso a tecnologías de computadores o tecnologías en Internet. Vimos que ya las empresas empezaron a colocar o a utilizar mucho el tema de los firewall, se empezaron a vender mucho el tema de los UTMs, se empezaron a vender mucho el tema de los filtros de seguridad web, monitoreadores de aplicaciones, y hoy en día es una infraestructura o es una tecnología que es muy frecuente en las empresas, dado a que ya son muchos los casos en los que se han visto vulnerados los negocios con robo de información, robo de datos, espionaje industrial, espionaje empresarial. La protección de la información y los derechos de autor, la recuperación de datos, los archivos borrados intencionalmente o por virus, son otras de las bases que nosotros vemos que ayudan a que la informática forense tome importancia en todos nuestros entornos. Finalmente, la recuperación y descifrado de las claves. Vimos en la sesión pasada que se comentaba de los tipos de delitos informáticos como el ransomware, que ya hoy en día es muy común. Hay muchos delitos informáticos, hay muchos ataques de secuestro de información donde nos secuestran los datos, las cifran y nos toca pagar para que nos den la clave de cifrado. Se ve mucho en algunas organizaciones que han sido hackeados sus sistemas o servidores de correo electrónico, han sido espiadas sus contraseñas, han sido cambiadas y se han colocado algunos malware o algunas shell o algunos programas que envían a esos correos información para poder recuperar sus claves, para poder recuperar todos sus datos o sus archivos adjuntos. Entonces, estas bases nos ayudan a identificar o a saber el por qué nosotros debemos comenzar a pensar como profesionales en tomar este camino como informáticos forenses. Vamos a tener que estudiar mucho algunas herramientas, algunas metodologías, pero las personas que están metidas en este tema del Internet, de las tecnologías, pues va a ser muy fácil que se vinculen a este tema. Es mucho más fácil que un informático forense aprenda de temas de legislación o a temas jurídicos y temas ya de procedimientos jurídicos y procedimientos ante jueces, que un abogado involucrarse en los temas de tecnología. Entonces, es una ciencia que nos llama mucho la atención y que la verdad esperamos que muchas más personas se vinculen porque de verdad se necesita. Llegamos a otro tema que para todos es muy importante, todos los que estamos trabajando en estos temas de informática forense, y es la evidencia digital. La evidencia digital es la razón de nuestro trabajo. La evidencia digital es el centro
es lo que buscamos, es lo que el informático forense necesita para poder lograr todos los objetivos que se trace dentro de una investigación. Podemos decir que la evidencia digital es un tipo de evidencia física construida de campos magnéticos y pulsos eléctricos que pueden ser recolectados y analizados por técnicas y herramientas profesionales especializadas, tomado del libro de Cassis del 2000. Básicamente es todo aquello que nosotros podemos recolectar, identificar y preservar, que se encuentre almacenado en cualquier dispositivo electromagnético y pulsos eléctricos. Podríamos complementar este concepto ya aplicando términos o conocimientos sobre nuevas tecnologías como son los discos sólidos y de pronto el tema de algunas memorias. Entonces, la evidencia digital es cualquier tipo de evidencia que se puede identificar, se puede preservar, se puede analizar, se puede copiar, es decir, se puede tratar. Eso es lo que nosotros debemos entender. Para nosotros y en la legislatura colombiana o la legislatura de muchos países en Latinoamérica ya en temas de ley digital, el correo electrónico es una prueba digital, tiene peso probatorio. Una imagen digital tomada por una cámara digital tiene peso probatorio. En las empresas que sus empleados ingresan y toman su huella, ese dato digital, esa huella digital es un dato que es susceptible del tema de recolección, es susceptible de involucrarlo como una prueba digital o una evidencia digital con peso probatorio suficiente en un caso. Entonces, este concepto no lo podemos olvidar, este concepto siempre debe estar presente en nuestras mentes y es lo que nosotros debemos manejar. No sé si de pronto hasta aquí tenemos alguna pregunta, John.